tiempo. Tenemos con nosotros a un hombre muy activo años atrás en la política dominicana y específicamente macorizana, que estuvo un poquito retirado, pero ahora vuelve Petete por su fuero. Recuerdo, es bueno comenzar con esta anécdota. Antonio Berul Petete. Esta anécdota que vivimos en las elecciones del 86-90 fue. No, del 2000, 2006, por ahí 2005. 2000-2004. Óigame, señores. Petete gana por el Partido Revolucionario Dominicano una diputación en San Pedro de Macorís. Todo Petete, todo el mundo celebrando, la Junta que no ganó Petete, que el conteo es este y este. Sucede, señoras y señores, que en ese momento presidente del PRD, nada más y nada menos que Alburquerque, el hombre que está ahora peleando en el PRD, y también fue en el gobierno de Hipólito. No, estábamos en el gobierno de Leonel. En el gobierno de Leonel. ¿Y por qué? Porque yo estoy seguro que quien vendió la diputación fue Ramón Alburquerque, que le vendió tu diputación, y no vamos a reservar el nombre de a quién le vendió tu diputación. Pero se dice también a un fracaso político que Guido Gómez Mazara participó. ¿Cómo participa Guido en eso? Bueno, antes que nada, buenos días, Joroco. Buenos días al elenco que forma parte de este gran noticiario que día tras día informa a San Pedro de Macorís y que le lleva a cada uno de los oyentes a sus hogares lo que es el conocimiento de las necesidades y dificultades que vive no solo el país, sino nuestro pueblo, San Pedro. Déjame decirte, Joroco, que hay cosas que son buenas que pasen, porque existe lo que se llama el karma. Y el karma es algo que a muchas personas no le importa y ven haciendo daño, pero que al final de cuentas, cuando le llega su hora, las consecuencias son peores. Dios es justo, gracias a Dios verdadero. En aquel momento, cuando nosotros ganamos la diputación, fue un proceso muy aguerrido, porque era muy difícil la política. Primero, para colocarte como candidato y pasar un proceso interno y ganar en una lucha muy aguerrida contra ciertos tipos de dirigentes que entendían que la política era una tradición y era una propiedad. Hoy en día ha cambiado mucho el sistema político, aunque siguen habiendo situaciones y dificultades, como en toda la vida. ¿Qué ocurre después que ganamos la diputación? Que fuimos ante la Junta, reconocido como diputado por San Pedro de Macorís en aquel momento. Quien les habla, Antonio Berul, Lila Alburquerque y Nelson Arroyo, fuimos los 3 diputados que salimos electos, que íbamos por, incluso en ese momento era la Alianza Rosada, la famosa Alianza Rosada, y fuimos los 3 diputados electos. Me voy a mi casa, el pueblo celebra que por fin tiene la oportunidad, por primera vez se da la situación de que un joven de un barrio sale, aspira a una posición política de una curul como esa, principalmente a la juventud. Tenía 26 años en ese momento y entendían que podíamos, por la trayectoria ya de lo que habíamos demostrado desde una junta de vecinos en Villa Orilla, en momentos aquellos donde se intercambiaban la Biblia por libros, donde la Biblia por machete, donde la delincuencia era mucho mayor. Hoy en día, gracias a Dios, después de un trabajo muy alto, muy tesonero, esos sectores tú puedes entrar a cualquier hora. Villa Orilla no es un sector de problemas, al contrario, tú entras a un barrio pobre y populoso de San Pedro de Macorís, poniendo ejemplo Villa Orilla, Punta de Garza, Barrio Blanco, El Hoyo, y tú estás más seguro que andando en las calles principales de este pueblo, para que tú veas cómo cambia la circunstancia de la vida. Dándonos la oportunidad y el respaldo de un pueblo de llegar a ser electo en la posición, después de luchar internamente, salimos a rol político, ganamos como los números lo daban, por encima de un 70%, incluso de nosotros se dice, aquellos que estaban en los diferentes centros de votaciones, que sacaron votos para darle a otros, de tantos votos que teníamos, que resultaba algo sorprendente, y políticamente incluso daba una mala señal y había que reducirnos la cuota de lo que fue el respaldo del pueblo.
se asumió, se aceptó. Todo era posible en la época. En la época. ¿Qué ocurre? Las posiciones, tú sabes que no son propiedades de lo que es el Estado en sí, sino de los partidos. Hasta que ya tú no eres juramentado ante la Cámara de Diputados como diputado electo, sí, tienes la situación y la dificultad de que pueden cambiar. De que pueden cambiarte. ¿Qué fue la artimaña que usó aquel delincuente político que hoy en día yo lo veo hablando de dignidad y de política, que no tiene condiciones moral ninguna? Políticamente ese señor, ni siquiera el nombre de él yo menciono porque no le doy importancia, porque para mí es lo peor que puede existir como político. Simple y llanamente utilizaron la artimaña de que supuestamente nosotros violentamos unos centros de votaciones y que cambiamos la voluntad, y ellos anularon esos centros de votaciones, donde nosotros entonces caíamos abajo y favorecían a quien ellos querían favorecer, que en aquel momento les pagó, primero fueron 4 millones, luego cuando nosotros nos enteramos que de hecho no solamente el presidente de Alburquerque, sino que también hubo que haber compostura con lo que era la política local, con quien presidía aquí, que fue quien llevó en aquel momento al susodicho, que en vez de servirle de desarrollo le sirvió de atraso de un congreso de este pueblo. Porque yo te puedo decir algo, muchas veces se visualiza que un político aspira a una posición con el objetivo simplemente de llegar. No era nuestra intención. La intención nuestra era llegar para trabajar, no para lucrarnos de los beneficios que diera la Diputación, porque gracias a Dios no lo necesitábamos. Imagínate que en ese momento, y podemos decirlo claramente, se gastaron 26 millones de pesos en una Diputación. ¿Quién con criterio y concepto entiende que gastando 26 millones de pesos en una Diputación, siendo tu diputado, lo vas a recuperar? No. ¿Qué se entendía en lo que era la fogosidad, la necesidad nuestra como joven de este pueblo, de servir de eslabón o de escalón para que otro pudiera, al igual que nosotros, seguir subiendo los peldaños del desarrollo con oportunidades políticas, llegar para hacer un trabajo real, con las mejores intenciones, y demostrar que la juventud no es futuro, que la juventud es presente. Entonces, cuando ocurre esa situación, que nos despojan de una posición ya ganada, nos dicen a nosotros cuál era el monto que habían dado para favorecer a X político. Nosotros llevamos el dinero que dieron, sí, para que se lo reembolsaran para atrás a esa persona. O sea, quizás siendo parte de apoyar una trama corrupta, pero queriendo defender la voluntad de un pueblo. Lo que sí, con eso se determinó que había una jugareta sucia que envolvía dinero, y que en eso estaba Ramón Alburquerque, el hombre más digno que tiene la República Dominicana, y había otro que yo no voy a mencionar porque... No, te digo, estaba el local de ese momento el presidente, y yo te voy a decir algo, estamos hablando por un medio que todo es público y es la realidad. Nosotros pagamos en ese momento, después de ser diputado, pagamos una cantidad de dinero para que se le reembolsara para atrás a esa persona. Después se nos dijo que no, que la cantidad había sido mayor. La llevamos de 4 a 6 millones de pesos. Y después se nos dijo que había que darle un dinero extra a la gente de la Junta, de la Contenciosa en aquel momento, que era la que funcionaba, de 2 millones de pesos más. Entonces se llevó 8 millones de pesos, se le entregó a una persona, la cual tuvo un enfrentamiento grandísimo, porque nos dio la garantía de que se iba a respetar la voluntad de un pueblo. Y tú sabes que nosotros venimos de una familia en la cual, cuando tomamos decisiones, las tomamos en conjunto. Principalmente en aquel momento, donde los recursos, para nadie es un secreto, que venían de mi papá, de Víctor, ¿entiendes? La inversión, que no era dinero de que mal habido ni de ningún lado, porque lamentablemente hoy en día para ser político se inyecta dinero de cualquier sitio. La situación posiblemente, como se están dando los tiempos, va a cambiar, ¿entiendes? Esperamos que sea de esa manera. Pero ¿qué te puedo decir? Dimos 8 millones de pesos al final de cuentas. No, tenga la garantía de que usted va a ser diputado y se va a respetar la voluntad. Al final, cuando se proclaman el otro, ¿y qué ocurre? Para devolver ese dinero, entonces fue la odisea. Se lo robaron. Para que lo devolvieran. Tuvieron que devolverlo. A la persona que se lo entregué tuvo que devolverlo. A Bragueta sí, pero tuvo que devolverlo.
Porque si algo ustedes conocen de nosotros es que nosotros nos hemos ganado un respeto. ¿Cuánto dio el otro? Al final de cuentas nosotros depositamos 8 millones de pesos. Y no era suficiente. Y no, ya supuestamente lo que se había determinado no podía cambiar. ¿Por qué? Fue el presidente del partido. Si los partidos políticos dicen, esta es la decisión y nosotros entendemos de que fulano de tal en el proceso interno hizo un fraude y presenta supuestamente una evidencia, la Junta no decide. Ya es el partido. Son los partidos. Eran los partidos. A lo que la Junta le temía en ese momento era la contrariedad del partido, si el partido estaba de acuerdo en lo que hacía. Pero ¿qué ocurre? Recuérdate que nosotros, el desconocimiento de lo que era la patraña política y la suciedad y la bajeza y la delincuencia que existía en ese momento y que no deja de existir, puedo decirte claramente. Yo recuerdo que cuando se realizó el conteo aquí en San Pedro de Macorís, el exalcalde Tony Echavarría me dice, Joroco, Petete es diputado, y asegura que Petete es diputado, tiene los votos. Petete, estuviste un largo tiempo, o tienes un largo tiempo tranquilo en la política, no te estás involucrando mucho. ¿Cuáles son tus planes? Mira, uno reconoce su fortaleza y sus debilidades. En aquel momento solamente se decía Petete, Antonio Berul Petete. Hoy en día Antonio Berul se detuvo en la política, como tú lo dices, pero invirtiendo el tiempo en lo que era la preparación y la educación, fortaleciéndonos. Hoy en día ya somos licenciados en Derecho, ya no es simple y llanamente Petete. El muchacho del barrio. Concentrándonos también, tú sabes que la política te quita mucho espacio, te quita mucha oportunidad, incluso hasta disfrutar de la familia. En el proceso político que pasé en aquel momento, no paramos. Cuando pasamos el proceso de la diputación, automáticamente entramos a ser parte del PLD, del equipo de Leonel Fernández, y aspiramos entonces a la alcaldía, a un proceso interno, que también pasamos por otro proceso más o menos similar, pero ya era un asunto interno partidario, ¿me entiendes? Que son cosas que ahora que tenemos la madurez, la podemos entender y asimilar. Tú sabes que el hombre tiene que reencontrarse consigo mismo. Y tú tienes que hacer una pausa en la vida para no solo reencontrarte, sino reorganizarte. Que fue lo que realmente hicimos. Y adquirir una madurez mayor, porque ya los tiempos no son como los de antes. Antes la popularidad influía, pero ahora tú tienes que tener un arrasgo. Ahora tú tienes que tener ciertas condiciones. ¿Para qué? Para tener base y fundamento de aquello que tú defiendes. ¿Y piensas involucrarte? ¿A quién vas a apoyar y con quiénes vas a trabajar? Bueno, mira, nosotros, para nadie es un secreto que tuvimos razón por la cual salimos del PRD. Que más de lo mismo, no es menos. Salimos del PRD, entramos a la fila del PLD, pero siempre con una alineación, Leonel Fernández. Proyecto Leonel Fernández. ¿Por qué Leonel Fernández? Porque entendemos que fue la persona que nos reconoció, que nos dio respaldo, fue alguien con una visión muy diferente que todavía hoy en día, en el 96, que Leonel fue presidente, se decía que estaba loco por las cosas que estaba haciendo, en los elevados, en los túneles, en todo eso. Y si hoy en día no existieran esos elevados, qué desorden. Hoy el país estuviera sumergido en una condición que estuviéramos en la era de los cavernícolas todavía. ¿Entiendes? O sea, yo te puedo decir con toda la confianza y el conocimiento que a mi criterio lo que es el conocimiento, la madurez política y la determinación de un líder, Leonel Fernández, es el político más acabado que tiene la República Dominicana. No para un país simple y llanamente como el nuestro, que no lo menospreciamos porque tenemos el mejor país del mundo, que es el nuestro, sino que las condiciones de conocimiento y de capacidad es un presidente para una nación. ¿Entiendes? Tiene capacidad. De hecho, si tú observas, en diferentes ocasiones fue elegido para representarnos en la ONU, en diferentes estamentos, más allá de lo que hemos llegado mucho y del conocimiento de algunos. Existe lo que se llama, en nuestro criterio, en nuestro aspecto, lo que es ser huérfano de mente y de pensamiento. Lamentablemente todavía hay muchas personas huérfanas de pensamiento,
que se dejan influenciar o involucrar por comentarios, por falacias, por situaciones que se dan, como le decimos en el argot popular, de golpes bajos y de malas acciones. Nosotros entendemos que independientemente de cualquier cosa que pueda la oposición o una persona sin criterio, quizás sin cierto conocimiento, madurez política, decir algo en contra de lo que significa y representa a Leonel para nuestro país. Y te puedo decir, y te decía cuando llegué aquí, que posiblemente si esto sigue como va, las próximas elecciones presidenciales, congresuales y municipales se va a dar lo mismo, y esperamos en Dios que no ocurra, donde este país esté involucrado en un proceso de pandemia nuevamente. ¿Por qué? Porque ya mira cómo tenemos otra enfermedad más. Pero de la que hemos salido, supuestamente no hemos salido, porque todavía ahora mismo hay un rebrote de lo que es el COVID. Nadie habla de eso, pero es una realidad. Y tenemos que vivir con él. Lamentablemente el caso. No, aquí hablamos de eso, aquí en la emisora hablamos de eso. Las autoridades no están hablando de eso. No están hablando de eso porque es que ya se le sacó el máximo del provecho. ¿Tú sabías? Eso era un proceso en el cual había que sacarle, exprimirlo hasta el máximo. Si tú haces una evaluación, aquí todavía existe hasta una cuarta dosis. O sea que la inversión fue tan sobrevaluada la que se hizo, que tenemos medicamentos yo creo que hasta para una décima, si esto sigue como va, ¿entiendes? Pero volviendo a lo que es el tema nuestro, Leonel Fernández es el proyecto. ¿Por qué Leonel Fernández? ¿Estás listo para entregarte al proyecto? Sí, nos vamos a ingresar a trabajar 100% en el proyecto de Leonel Fernández. Y si se abre una ventana para una aspiración, ¿qué te gustaría? ¿Senador, diputado, alcalde, regidor? Mira, déjame decirte algo. El hombre no hace el momento hace el hombre, y el momento es el que determina. Las aspiraciones nuestras es ser gobernado por un representante que tenga la capacidad para llevar este país a donde debe de llegar, a las mejores condiciones, alguien que tenga conocimiento de equidad, de condiciones. Nosotros tenemos ahora mismo un gobierno que es elitista, un gobierno de sangre azul, con una estructura política. Sangre azul, doctor, hace tiempo que no oía eso. Una estructura política que no conoce de necesidad de la base del pueblo de abajo. O sea, si tú analizas el gobierno, en su gran mayoría ninguno de esos han pasado necesidad ni hambre a nivel estructural de lo que es el Palacio Nacional. Entonces, si tú no sabes de lo que sufre un pobre que vive en una casa de 100 porque tú nunca has vivido, tú nunca has sabido lo que es una gotera, ¿cómo tú te vas a condoler de cuando tú vas y miras un techo y tú ves que hay más claridad adentro de la casa, aún habiendo unos apagones como lo que estamos pasando? Entonces tú dices, tiene necesidad, aquí hay que traer soluciones inmediatas, no promesas. Entonces esos tigres no conocen nada de eso, no han sufrido nada de eso. A eso nunca le ha dado ni siquiera una raquiña, para decírtelo claro. Entonces la situación real, se podía decir lo que se dijera de las diferentes gestiones de Leonel, de los gobiernos pasados. Lo que se pudiera decir ahora, lo que no se podía decir era que había desconocimiento de lo que vive un pobre para llegar arriba. A los hijos, yo les recomiendo a los adinerados, sí, a los ricos, que lleven los hijos a los barrios, a los sectores necesitados, para que puedan tener un roce y vivir la experiencia de lo que es la extrema pobreza, para que así puedan tener sensibilidad humana. Mientras no haya conocimiento de causa, porque tú lo viviste, tú no vas a condolerte de quien tiene necesidad. Nadie que nunca en su vida ha pasado hambre puede saber lo que es una persona con el estómago, cuando está hablando de lo tuyo le suenan hasta la tripa, que tú hasta la escuchas, del hambre que ha pasado, que tiene un día o 2 días, hasta 3 días sin poder llevar un pan a la boca. Entonces, no se condole de eso. Incluso se suena la tripa hablar de una persona de estos sangre azul, como te acabo de decir, y fácilmente dice, es una persona indigna, porque mira cómo está sonando la tripa, ¿tú me entiendes? O sea, te puede generar un cuestionamiento, porque es un desconocimiento. Hay que tener personas representándonos a nosotros que tengan conocimiento de causa, que se puedan identificar con nuestras necesidades, porque vienen de ahí, porque la han vivido. El ser humano tiene derecho a escalar, estamos de acuerdo en eso. En una ocasión, te voy a comunicar algo que me pasó. Yo vi a una persona que a los hijos le ponía la comida y ellos, yo no quiero esto. Hasta tiraba la comida y, ¿qué va a querer comer el niño? Yo quiero McDonald's. Yo quiero esto, yo quiero aquello. O sea, a petición de boca.
Y yo le dije a esa persona, ¿sabe lo que tiene que hacer? Agárralo y llévalo a los vertederos que hay aquí en los buceaderos. Y tú vas a ver como una persona, un niño está buceando, buscando plástico o pedazos de metales. Y quizá tú le presentas, como vi uno en una ocasión, un guineo maduro metido en un pan. Y esa era la mejor comida que iba a comer en ese día. ¿Entiendes? Y yo te aseguro que cuando tú saques a tus hijos de ahí y vean cuál es la verdadera necesidad de lo que se vive, vas a salir con un pensamiento diferente. Que en vez de querer botar la comida que tú le estás dando, va a aprovechar al máximo y va a tratar de decirte, vamos a compartir con aquellos que tienen necesidad. Petete, gracias. Creo que en estos minutos, porque tenemos la gobernadora ahí esperándonos, creo que en estos minutos se ha producido una entrevista extraordinaria. Creo que la entrevista ha sido sumamente importante y te pedimos que por favor vea nuestro canal de YouTube, El Vocero de la Comunidad, que esta va para allá. Hoy mismo va para allá. Está bien, así que gracias, Petete, y te prometo otra entrevista para que profundicemos más sobre esta situación, pero no hay ningún problema. Sin desperdicio esta entrevista. Muchísimas gracias, gracias Un a ustedes placer, por recibirnos. Encantado. Bendiciones.